Muy buenos días. Vamos a ver en esta clase em, teoría de conjuntos, una pequeña introducción a lo que son conjuntos para que aprendamos un poco a, a mostrar y a ver cómo podemos escribir y agrupar elementos en un conjunto de manera matemática. Un conjunto es una colección de elementos que tiene eh, unas características comunes. Es decir, tenemos que pensar en varios objetos, una característica en común y luego podemos agruparlos en forma de conjunto. Se puede nombrar también como un conjunto es un muchos que pueden ser pensados como uno. Esa es una otra definición. Otra definición que yo tengo acá es una colección de un todo de determinados y distintos objetos de nuestra percepción o nuestro pensamiento llamados elementos de un conjunto. Esas son, digamos, distintas teorías hay respecto de una definición de conjuntos. Otra podría ser un conjunto es cualquier selección C de objetos determinados y bien distintos por nuestra percepción o nuestro pensamiento que determinan elementos de C reunidos en un todo. ¿Está bien? Bueno, entonces eso, digamos, como para introducirnos, podemos buscar en Wikipedia cuál es la definición de conjunto y a partir de ahí empezar a abrir un pensamiento de qué es lo que estamos tratando de definir. Al igual que cuando nosotros agarramos números y los sumamos, nosotros sumamos, restamos, multiplicamos. En los conjuntos tenemos distintas operaciones y estas operaciones eh, se pueden escribir también de manera matemática. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto C, yo puedo escribir que le pertenece a un conjunto A. Entonces, este es el símbolo de pertenencia. ¿Mm? Esto significa que si yo tengo un conjunto A, de esta manera, el C pertenece a A, o sea que el C está incluido acá. ¿Mm? Eh, Eso es alguna notación que podemos tener. Después podemos tener otro que es el símbolo igual. ¿Mm? Después tenemos otro símbolo que es la no pertenencia. No pertenece. ¿Mm? Y bueno, y así tenemos distintos símbolos que vamos a ir viendo y analizando. Digamos. Vamos a borrar acá. Básicamente, esto es una introducción, después hay textos en donde uno puede ir, pero más o menos estos son más o menos los temas generales. Hay dos formas de definir conjuntos, los vamos a escribir acá. Una forma es a través de un listado de elementos. Y otra es a través de una formulación matemática. Esta es notación de lista y otra sería notación constructiva. ¿Mm? Notación constructiva, perdonen la letra. Eh, no es tan fácil escribir, ¿bien? Bien, bueno, vamos un poco a ordenarnos un poquito. Entonces nosotros tenemos conjuntos y tenemos en los conjuntos
tenemos elementos. Estos elementos son, evidentemente, son las cosas que agrupamos. Más o menos de esta manera están compuestos los conjuntos. Vamos a borrar acá. Para listar, es decir, de manera de lista, o sea, listado de elementos, el conjunto, el listado de elementos se puede ver de la siguiente manera. Si A es un conjunto, los elementos que componen a A pueden ser A, B, C, D, E, F. Entonces cada uno de estos elementos son estos A, B, C, D, F son los elementos del conjunto. Bien, esto es lo que llamamos una manera de listar en forma de lista los elementos de un conjunto. La desventaja con esta metodología es que yo qué tengo que hacer para, si quiero poner todos los números enteros, si yo quiero poner que el conjunto A está compuesto por todos los números enteros, yo debería poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, infinitos objetos, porque hay infinitos objetos en los números, en estos números naturales, que son los números que utilicemos para contar. Ya vamos a ver que estos números que estoy explicando en este momento son números que forman parte de otro conjunto y no solamente los naturales. Estos serían los naturales, que los escribimos de alguna manera así. Naturales o a veces, sí, naturales así. Bueno, para no mostrar de que hay una continuidad, que el próximo es el que sigue es el 7, yo podría marcar 3 puntos suspensivos y cerrar las llaves. Y de esta manera yo estoy indicando que hay continuidad en esto que se viene dando acá. Entonces como que se continúa. Si yo vengo contando de 1 en 1, acá continuaría de 1 en 1. Esa es como una forma de simplificar esto de los números, de cómo no tener que listar todos los elementos de un conjunto, lo cual en estos casos sería bastante largo y extenso. Vamos a borrar. Bien. Bueno. Otra de las formas es una notación constructiva. ¿En qué consiste esta notación constructiva? Y en que lo que vamos a utilizar para definir los elementos de un conjunto es una fórmula matemática. Es decir, vamos a explicar de manera matemática qué elementos entran en ese conjunto, y por lo tanto va a haber una fórmula, una expresión algebraica en donde
A partir de ahí, los elementos que cumplan con esa expresión algebraica van a ser los que forman parte de ese conjunto. Por ejemplo, si yo digo los números x como variable, es mayor que 3, entonces yo lo que estoy diciendo es que dentro, ya vamos a ver por ahí, no hemos visto todavía, que hay los números se pueden escribir en forma de una, digamos, si yo tengo acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, si yo pienso esto como que acá se van a ubicar todos los números, después lo vamos a ver más específico, pero para que se entienda un poco la idea, es que todos los números mayores que 3 serían todos los números que están para este lado de esto que yo estoy señalando. O sea, los que cumplen, que son mayores, si yo reemplazo esta X por un número, yo reemplazo esta X por un número, yo podría verificar si esto es verdadero o falso. Verdadero o falso. Cuando sea verdadero, entonces cumple y entonces yo podría armar una especie de expresión algebraica en donde me diga que todos los elementos que dan verdadero, todos los elementos son los que dan verdadero y forman parte del conjunto. Entonces, volvamos un poco a cómo sería eso en términos de escritura. Por ejemplo, eso es lo mismo, pues yo podría decir, todos los alumnos que tengan más de 22 años pertenecen al conjunto de alumnos que van a regularizar. Entonces, eso podría ser, digamos, una definición de un conjunto. Entonces, los que tienen 21, no. Bueno, pero es chiste. Tengo, este es mi conjunto A, entonces yo acá tengo, puedo escribir X que pertenecen a los reales. Ya vamos a ver después qué es lo que es el conjunto de números reales, porque esto es un conjunto, pero vamos a verlo de una determinada manera. Y, perdón, acá debería borrar este punto y coma. Y voy a escribirlo en términos matemáticos. Este sería el I, esto significa I. Y X mayor a 3. Entonces, el conjunto A va a estar formado por el 4 o, bueno, el 3,01, el 3,02, etcétera, etcétera, hasta, vamos a escribirlo así, hasta más infinito. ¿Bien? Para ponerlo de alguna manera. Y así podríamos ir construyendo, y generalmente esta parte constructiva tiene dos partes. La parte esta que ven acá, esta que ven acá, y esta. ¿Ya? Puede tener una parte, o pueden tener dos, o puede tener más partes, o sea, más. Puedo seguir poniendo I o puedo poner O también. Ya vamos a ver, estos son operadores lógicos, el I, O, y bueno, ya vamos a ver un poco eso. Hasta ahora, ¿esto está claro? Bien.